Ahora ya me puedo hasta ver a mí mismo, que antes se había petado. ¿Qué dices? ¿Se veía mal? Yo a mí mismo no me veía, veía todo negro. Hostia, qué cojones. Bienvenidos y bienvenidas todos aquí al canal. Aquí estamos una vez más para hablar de fútbol, del deporte rey. Y tras unas semanas de inactividad, volvemos a lo grande con Iván Garriel, lateral izquierdo del Real Valladolid, del Juvenil A. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, con muchas ganas de seguir la temporada, de que todo vaya muy bien y nada, seguir trabajando. Vale, pues para empezar, antes que nada, para que la gente te conozca un mínimo, cuéntanos cómo y dónde empezaste a jugar a fútbol. Yo empecé a jugar al fútbol en el club de mi pueblo, en la escuela, pues eso, con la edad mínima, y estuve allí jugando hasta acabar la etapa de Benjamín, cuando fiché por el Valladolid, y llevo en el Valladolid, pues eso, ya le viene primer año hasta ahora. Juegas como lateral izquierdo y quien te ha visto jugar sabe que eres muy rápido, que tienes una distribución de balón muy buena y un golpeo excelente. Entonces, con todas esas cualidades que atesoras, ¿tú te has replanteado alguna vez o directamente el entrenador te ha puesto en un lugar más adelantado que el lateral izquierdo? Pues hasta empezar a jugar de lateral izquierdo yo sí que jugaba en las posiciones más adelantadas, como extremo, delantero, incluso media punta, pero en infantil de primer año, por lesiones y demás, me pusieron de lateral izquierdo, por ser zurdo y que era el que mejor cuadraba en esa posición. Empecé a jugar ahí muy bien, me acabé asentando en esa posición y desde ahí me ha estado yendo todo muy bien. Y claro, tú al ser extremo o jugar arriba, a ser delantero o extremo, ¿te costó adaptarte a empezar a defender? Porque el lateral lo que más tiene que hacer, además de atacar, es defender. Al principio, en infantil, de primer y segundo año, tampoco tenía que defender mucho. Lo empecé a notar ya más en la etapa cadete o incluso el año pasado en juvenil nacional, cuando ya te encontrabas con jugadores que buscaban muchos desmarques o unos contra unos constantes, y ahí ya sí que tuve que empezar a centrarme más en defender y en poder mejorar esos aspectos. Y tú te esperabas que ibas a retroceder tanto en el campo. Es decir, tú como cuando te dijeron, oye, te vamos a retrasar el lateral izquierdo, ¿qué se te pasó por la cabeza? Al principio sí que es verdad que cuando tenía que atacar pues perfecto, pero luego ya cuando tenía que defender y demás, no me encontraba al principio muy cómodo, el tema del fuera de juego, controlarlo y todo, andaba ahí un poco perdido, pero poco a poco acabé adaptándome muy bien. Pese a ser del 2005 y tener solamente 16 años, la temporada pasada fuiste un fijo, nadie te movía del lateral izquierdo y esta temporada estás teniendo también muchos minutos con el Juvenil A. ¿Tú crees que la edad es solamente un número? Sí, además actualmente cada vez se está demostrando más que la edad no influye tanto, pero sí que es verdad que en algunas situaciones, cuando tienes jugadores más mayores que se nota que están más desarrollados físicamente, tienes que intentar modificar un poco tu juego para evitar situaciones que puedan salir ellos beneficiados de su físico y de su edad. Y al ser lateral, como tú bien comentas, en el fútbol moderno prima sobre todo el físico y los portentos físicos suelen destacar muchísimo, al menos en categorías inferiores. Tú cuando te tienes que enfrentar a alguno, sobre todo extremos, delanteros en tu caso, ¿qué estrategias usas para detenerlos? Bueno, hay que intentar que no tengan mucho espacio, que no reciban tranquilos y estar siempre encima de ellos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando van a realizar desmarques, intentar meterte en su línea de carrera, chocarles y ese tipo de cosas para intentar frenarles y que no puedan sacarte esos primeros metros para poder sacar centro o disparar a la puerta y demás. Oye, y ahora que se me viene a la cabeza, ¿algún ejemplo que me puedas poner? Un jugador que te haya costado muchísimo de marcar. Eh, así Uno de que digas, primeras, que digas, madre mía, qué tarde me ha dado este tío. pues el año pasado había a un extremo en la Ponferradina, un chaval que además es amigo mío, que yo todavía no controlaba mucho la defensa y demás, y estaba constantemente realizando unos contra unos, y ahí al principio sí que me costó un poco, pero luego ya conforme se pasó un poco el tiempo, ya pude frenarlo perfectamente. Vamos, que ahora si te enfrentas a él te lo comen, ¿no? Sí, ahora sí. Hilando con el tema de la precocidad, Pacheta, entrenador del Valladolid, del primer equipo,
dijo que subían chavales de 18 20 años que lo hacían muy bien y que no le iba a temblar el pulso si los tenía que poner. Y además, si nos fijamos en las convocatorias de las inferiores de la selección española, vemos que pescan muchísimo en el Valladolid. ¿Qué tiene la cantera del Valladolid que tiene tanto éxito? Bueno, yo creo que ya viene siendo trabajo desde hace años, los entrenadores que hay, que la verdad que tienen mucha experiencia ya y saben perfectamente cómo lo que tienen que enseñar, se fijan perfectamente en las debilidades que tienen los jugadores o el equipo en general, lo analizan y buscan hacer tareas o ejercicios específicos para poder ir corrigiendo ese tipo de cosas y que todos vayan mejorando. Continuando con el tema de la selección española, en la temporada pasada te convocaron incluso un par de veces, pero no pudiste ir. Cuéntanos el porqué. Bueno, la primera de las veces se acabó suspendiendo por la pandemia y la otra que fue este año en pretemporada en agosto no pude ir porque tenía una lesión en el recto anterior del cuádriceps, una rotura y la verdad que estuve bastante cabreado ese día. Es decir, tú cuando recibes la primera convocatoria, ¿cómo reaccionaste? Y después, ¿cómo reaccionaste cuando no pudiste ir? Es decir, ¿qué sentimientos tenías? Además de impotencia, ¿qué representaba eso para ti? Pues la primera vez de todas fue la más especial, o sea, era algo que no me esperaba absolutamente para nada y me pilló muy de sorpresa, pero la verdad que me alegré mucho. Y la segunda vez con la lesión, sí que es verdad que lo tú dices sin potencia, pero sí que es verdad que aun estando lesionado intenté hacer todo lo posible para poder ir o acelerar la recuperación y que pudiera acabar llegando, pero al final era imposible y acabar yendo para estando mal. Ya. Ahora lo único que iba a conseguir era no poder volver. No obstante, aunque no tuviste suerte ni en la primera ni en la segunda, siempre hay una tercera oportunidad. Dicen que la tercera va a la vencida y Julen Guerrero, el seleccionador de la sub-17, hace unos días te premió por tu trabajo y te convocó para dos amistosos. Antes de comentar lo de los dos amistosos, me gustaría preguntarte por cómo un seleccionador, sabiendo que escoge un grupo de jugadores que son de equipos tan diferentes, cómo consigue que se compaginen tan bien. Es decir, porque hay algunos que han jugado alguna vez juntos y algunos que directamente no han estado juntos nunca en un campo de fútbol. ¿Cómo se maneja? Bueno, todo viene también desde fuera del campo, hacer que el equipo sea una familia todos juntos, que haya muy buen ambiente, que la verdad que yo cuando llegué desde el primer momento me sentí muy cómodo con los compañeros, con el cuerpo técnico y hicieron todo lo posible para que todos estuviéramos unidos y todos tuviéramos buena relación. Y luego dentro del campo, al fin y al cabo, acabó saliendo solo. O sea, él nos daba algunos consejos o algunas indicaciones, pero al final, trabajando cada uno, todo acababa saliendo muy bien. Y ahora sí vamos con lo bueno, con los partidos. En el primer partido de los amistosos no jugaste, pero en el segundo debutaste como titular y encima con victoria y siendo clave, porque diste una asistencia tremenda en el primer gol. ¿Qué sensaciones tuviste ese día? ¿Qué me puedes contar de aquel día? Fue un día increíble, o sea, no, ese día no le pienso olvidar, o sea, es imposible olvidarlo. Además, poder estar viviéndolo con mi familia, que estuvo allí viéndolo y todo, fue todo espectacular. El momento cuando empieza a sonar el himno por primera vez y todo, es espectacular. Y ahora sí vamos más a centrarnos en jugadores y en entrenadores, porque has estado con mitos como Borja Fernández, Baptista, el mismo Julián Guerrero. Entonces me gustaría saber que a ti a la hora de darte consejos o simplemente a la hora de entrenarte, ¿tú qué te fías más? ¿De lo que te puede decir un mito como puede ser Julián Guerrero o de lo que te puede decir un entrenador que está bien formado pero que nunca ha sido futbolista? Bueno, cada uno es diferente, todos tienen sus metodologías y cada uno su forma de ser, pero al final todos los entrenadores acaban teniendo muy buena formación y saben perfectamente cómo gestionar los grupos, los entrenamientos y ese tipo de situaciones. Sí que es verdad que los entrenadores que no han sido futbolistas no tienen la experiencia de haber vivido lo que es ser futbolista, la fase de las categorías inferiores y demás, pero igualmente ya con la experiencia y con la ayuda de otro del cuerpo técnico se acaba sabiendo perfectamente y confiando
en los dos tipos de entrenadores. Y ya por último, para cerrar la entrevista, cítame un referente, dos, los que tú quieras, de tu posición o directamente mitos futbolísticos que te hayan marcado a ti en tu carrera. Bueno, de mi posición, hace unos cuantos años, Marcelo y Jordi Alba, los dos. Marcelo, sobre todo, cuando pilló las semifinales de Champions, ese partido contra el Bayern, que ese sí que le vi, me fijé muchísimo, me llamó mucho la atención. Jordi Alba, pues desde el tiempo que estuvo en España, la Eurocopa de 2012 con el gol que metía en la final, y que no fuera de mi posición, Andrés Iniesta me marcó mucho. Bueno, Iván, ha sido un placer entrevistarte y nada, que muchísima suerte para el partido este fin de semana contra el Alcorcón y muchísima suerte en general. Esperamos verte de aquí poco con la selección absoluta, con el primer equipo del Valladolid y con lo que tú quieras porque potencial tienes. Muchas gracias.